Bienvenidos, somos los más grandes Eva Márquez Conrado, Marlene Ginette Meneses y María Ginely Méndez Chávez, estudiantes del programa Maestría en Educación con la línea de profundización y educación inclusiva de la Facultad de Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este video expondremos la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, a través de una línea de tiempo que marque el inicio y el desarrollo de la inclusión a lo largo del tiempo. Empezamos mencionando que durante el siglo XIX comenzaron a sentarse las bases de lo que hoy conocemos como educación inclusiva. Esta evolución no ocurrió de manera uniforme en todo el mundo, pero sí podemos identificar una serie de hitos internacionales que marcaron un cambio. El alto cambio contrasta con el contexto de nuestro país, Colombia. Entonces nos ubicamos en el año de 1800. En Europa y Estados Unidos surgieron las primeras instituciones educativas especializadas para personas con discapacidad, yéndonos al sentido moderno, ya que funcionaban de manera segregada, pero representaron un avance significativo, ya que reconocían que las personas con discapacidad merecían acceso a la educación, aunque ésta fuera adaptada a sus necesidades específicas. Así comenzó a abrirse la idea de que el sistema educativo debía ser más amplio y que no podía excluir a quienes tenían necesidades distintas. Avanzamos en el año de 1817, en Estados Unidos, se fundó la primera escuela pública para sordos conocido como la American School for the Deaf, creada por Thomas Hopkins, y este hecho marcó un hito en la historia de la educación para personas con discapacidades, en este caso auditiva, ya que por primera vez se establecía una institución formal con métodos de enseñanza específicos para esta población, consolidando la idea de que era posible adaptar la educación para incluir a más personas. Ya en este año empezamos mencionando a Colombia, y es que resaltamos que esta etapa coincidía con el proceso de independencia. Por lo tanto, la educación era muy limitada, centrada principalmente en la enseñanza religiosa básica y solo llegaba a las zonas urbanas, mientras que en las áreas rurales no existían centros educativos y la educación estaba pensada principalmente para las élites. En 1830, también en Estados Unidos, se dio otro avance significativo. Bajo la dirección de Samuel Gridley, comenzó la educación de una nena sordociega llamada Laura Brickman. Ella fue la primera persona con esta condición en recibir una educación formal exitosa. Utilizaron métodos táctiles como letras en relieve y el alfabeto manual en la mano. Esto demostró que incluso personas con múltiples discapacidades podían aprender si se usaban las estrategias adecuadas. Trayendo ese año a nuestro país, Colombia continuaba bajo fuertes conflictos políticos, lo que afectaba negativamente el desarrollo educativo. El sistema seguía beneficiando a las élites urbanas, mientras que los indígenas, los campesinos y las personas con discapacidad quedaban completamente excluidos. 10 años más tarde, en 1840, Louis Braille revolucionó la educación para las personas ciegas al crear el sistema de lectura y escritura que lleva pues su mismo apellido, Braille. Este invento permitió a las personas con discapacidad visual acceder a textos de forma independiente y fue adoptado y fue tan exitoso que rápidamente se propagó y fue adoptado por muchos países en el mundo. Sin embargo, en Colombia las condiciones educativas seguían siendo precarias. La inestabilidad política no permitió reformas significativas y se mantenía una educación excluyente. Pasamos a 1800. Tanto más a la educación inclusiva y empezar en el que América Latina se acercó un tal de ciegos, convirtiéndose en la primera institución de este tipo en América Latina.
Esto marcó un precedente en la región, demostrando un interés por atender a las poblaciones tradicionalmente marginadas. Ese mismo año para Colombia también fue muy beneficioso, ya que se dio uno de los cambios más importantes de su historia educativa, la reforma liberal de la educación de 1870, que fue establecida por el decreto orgánico del 1 de noviembre. Esta reforma modernizó la educación pública y estableció la formación profesional de maestros. Aunque todavía no se hablaba de inclusión, se representó un intento por ampliar el acceso a la educación. Pasamos a 1901. En Bruselas, el pedagogo Ovidio de Glory fundó un centro experimental de psicología dedicado a niños con discapacidades intelectuales, físicas o emocionales. Su objetivo era ofrecerles una educación adaptada a sus capacidades en lugar de excluirlo por no poder seguir el currículo escolar tradicional. Este fue uno de los primeros enfoques sistemáticos hacia la educación especial como un derecho y pues también un avance significativo para la educación inclusiva al, al permitir el desarrollo de estos niños en la educación. En contraste, para nosotros, nuestro país, Colombia aún mantenía un sistema educativo profundamente excluyente y discriminatorio. Las personas con discapacidad no eran consideradas parte del sistema educativo y la educación inclusiva no existía ni como política ni como concepto. Dando seguimiento a la línea de tiempo, continuamos con el siglo XX. En el periodo de 1910 a 1920 se implementan las primeras leyes y políticas educativas diferenciadas. En Estados Unidos, la Ley de Educación para Individuos con Discapacidad y la Ley de Educación Especial en Reino Unido. Ambas promueven la integración de niños y niñas con discapacidad al sistema educativo. Aquí también las organizaciones de derechos civiles comenzaron a presionar por la igualdad de acceso educativo. A nivel nacional se creó el artículo La educación en la construcción de la idea de ciudadano, el cual buscaba analizar cómo la educación ha contribuido a la formación de la ciudadanía en Colombia, desde sus orígenes hasta la actualidad. Pasamos al año de 1920. Durante este periodo se promulga en Chile la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, estableciendo la educación primaria gratuita y obligatoria. También se da el primer paso hacia la universalización de la educación y se habla de derecho a la participación plena en la sociedad para estudiantes con discapacidad. Mientras que en Colombia, para este tiempo, se tiene la Ley 39, la cual buscó fortalecer el sistema de salud y mejorar el acceso a la atención médica. En ese entonces también respondía a la necesidad de capacitar profesionales de la salud, especialmente en áreas como la obstetricia y la enfermería, que eran fundamentales para el bienestar de la población. Pasamos al periodo entre 1940 y 1950. En este periodo, la Organización de las Naciones Unidas adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estableciendo una base ética y legal para la educación inclusiva en todo el mundo, mediante el derecho universal a la educación sin discriminación. Como referente clave en este periodo se tiene que en el marco de la Segunda Guerra Mundial se impulsó la educación para personas con discapacidades físicas y psíquicas como parte de su rehabilitación e integración social. Pasamos al periodo entre 1960 y 1970. Aquí pues se impulsa la idea de educación para todos, con políticas en Europa y América que promueven el acceso universal. Como contexto histórico, pues se tiene que Estados Unidos, como la ley de la nacionalización de la educación primaria y secundaria, promulgada por el Congreso de la República de Colombia. Esta implicó que los gastos y la gestión de los niveles educativos fueran responsabilidad del gobierno central. En el periodo entre 1980 a 1981, aquí pues la ONU declaró como el Año Internacional de las Personas con Discapacidad.
promoviendo la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades. Aquí pues también se visibilizaron las barreras educativas y sociales que aún enfrentaban las personas con discapacidad. En este periodo también se promulgó la Ley de Integración Social de los Minusválidos en España, la cual pues tenía como objetivo principal garantizar el derecho a la igualdad, a la participación y a la plena inclusión social de las personas con discapacidad a través de medidas como la prevención de la discriminación, la promoción de la accesibilidad y la adaptación de espacios y programas. A nivel nacional está el decreto 81 de 1980, que parte de una serie de reformas educativas buscando fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación superior en Colombia. Para el año 1990 se hace la Declaración Mundial de la Educación para Todos. En este documento que se estableció en Italia, se pide o se menciona satisfacer las necesidades de los niños con dificultades de aprendizaje con el fin de no tener ningún tipo de distinción. Y se reconoció por primera vez que la educación debería ser equitativa, universal y también debería ser de calidad. Mientras tanto, en el año siguiente, en nuestro país, se reconoció la Constitución de 1991, la cual nos rige, que tiene unos artículos importantes en relación a la educación, que es el artículo 1, 47 y 91. En ella se reconoce la dignidad humana y la protección especial a las personas con discapacidad. También se promueve la igualdad de condiciones y esto fue el primer marco donde se vio la inclusión social y educativa en nuestro país. Seguidamente, en el año 1994 se da la Declaración de Salamanca y esto sucede en España. Es un documento donde se establece que todos, ¿verdad? Todas las escuelas deben acoger a las personas con diferencias. Y también nos hace una aclaración muy bonita que veamos estas diferencias no como una barrera, sino como la oportunidad de mejorar la educación. Para este mismo año, en nuestro país, se llevó a cabo la Ley 115, que es la Ley General de Educación. En los artículos 46 se promueve a la educación con personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas y cognitivas, como que hagan parte de un servicio público de la educación. Para 1997, a nivel internacional, se siguen trabajando y reforzando la Declaración de Salamanca. Entre tanto, en nuestro país, Colombia, se da la Ley 361 de 1997, que es la Ley de Integración Social. Y esta promueve que la integración social de las personas con discapacidad y esta ley garantiza el derecho de la educación, trabajo, transporte y un entorno sin barreras. Es decir, ya empieza nuestro país a establecer un entorno apto para estas personas. Y fue una norma clave para reforzar el enfoque de la inclusión en el ámbito educativo y en todos los ámbitos de nuestro país. En el 2008 aparece la educación inclusiva, el camino hacia el futuro, en la 48ª reunión de las conferencias internacionales. Esto se dio en Suiza. Aquí se promueve que la educación debe centrarse en la inclusión como un camino hacia el futuro. Se debatieron temas como la política pública, el rol del docente, como también nos manifestó que la inclusión no es solo una limitación física, sino que también es pedagógica y social. Y llegamos al periodo del 2010 hasta el 2025. En el 2008 aparece la Conferencia de Ginebra que implementaba lo anterior mencionado. Eso fue en el 2008. Seguidamente, en el 2013, aparece la Ley de la Inclusión para las Personas con Discapacidad. Esta ley, que fue la 1618 del 2013, fue un avance importante ya que refuerza los derechos de la inclusión en todos los ámbitos.
incluyendo la educación inclusiva. Esta ley establece una serie de medidas para eliminar barreras físicas, actitudinales, comunicacionales que dificultaban el acceso a la educación de los estudiantes. En el 2017 se da la Política Nacional de Inclusión. A nivel nacional, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia aprobó la Política de Inclusión Social y Educativa en el decreto 1421 del 2017, que pone de manifiesto los compromisos del país para garantizar y satisfacer las necesidades de estas poblaciones. Y en el 2022, la educación inclusiva para las personas con trastornos específicos de aprendizaje. Esta también se involucra a nivel internacional, donde se promueve que la inclusión con los niños que tienen dificultades o trastornos de aprendizaje como TDAH, dislexia, tienen la capacidad o la oportunidad de también de vincularse a un sistema educativo y le exige a las instituciones que dentro de su plan de estudio creen estrategias para que estas personas también tengan inclusión. Nuestro país, para ese entonces, también se adhiere a estos decretos universales y también establece que todos los niños con estas discapacidades de aprendizaje o trastornos de aprendizaje puedan integrarse a nuestras aulas. Como hemos visto, desde el 1800 hasta nuestra época, se han llevado leyes que promuevan y vayan evolucionando la calidad educativa inclusiva. Entonces, dejamos de excluir para incluir a todas las personas. También se ha reconocido que no tan solo es la discapacidad física, sino que hay diferentes discapacidades o diferencias entre las personas que lo hacen pertenecer a un régimen especial. Esperamos que le haya gustado nuestra presentación. Gracias.